En esta charla vamos a hablar de modelos de trabajo colaborativo y de crear redes, un tema que nos convoca a muchos en este momento. Creo que con esto que nos dimos cuenta de que podemos hacer eventos online con gente en otros lugares del mundo bastante fácilmente, entonces se abrió una puerta que estábamos todos esperando. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas queremos hacer? ¿Con quiénes? ¿Y cuáles son las limitaciones? No solo exploramos en plataformas y herramientas, que de eso también vamos a hablar, sino también en qué cosas podemos hacer juntos apoyados por esta nueva realidad. Cambiamos las herramientas y las maneras de hacer en equipo, pero por sobre todo está muy claro que ahora podemos colaborar con más gente que antes no podíamos o no nos imaginábamos que podíamos. Ahora armamos proyectos a través del mundo sin pensarlo dos veces porque sabemos que no va a ser necesario tomarnos un avión. Expandimos las fronteras y con quién colaboramos. Vamos al episodio de hoy, una charla con Germán Gullón, un diseñador español que viene de la economía y por este recorrido particular nos puede contar sobre las derivaciones del diseño y las vías para la transformación. Soy Germán Gullón, me considero diseñador estratégico, o al menos voy por ese camino, y bueno, pues lo que hago es aplicar la experiencia del diseño profesional a la estrategia, la política y sobre todo la cultura de las organizaciones. Y cada vez lo hago, bueno, pues con un enfoque más centrado en el futuro, ¿no? En todo lo que la estrategia puede hacer por el futuro. Perfecto. ¿Y cómo pensás el futuro de las organizaciones? Supongo que es un trabajo que se hace en colaboración, ¿no? Eso es, efectivamente. Es un trabajo que se hace en colaboración con ellas. Date cuenta, yo lo abordo desde dos vías. O bien como facilitador de esos procesos de prospectiva, ¿no?, que tienen lugar en las empresas, o bien como formador también, que es sobre todo a lo que me he estado dedicando durante estos meses atrás de la pandemia. ¿Formador de quién? Formador de equipos de trabajo. El último con el que estuve pues fue hace un par de semanas con Canal de Isabel II. Hicimos una formación de creatividad y la estuvimos centrando en asuntos de prospectiva, entre otras muchas cosas. Perdóname, ¿qué es un canal de Isabel II? Sí, el Canal de Isabel II es la empresa pública que gestiona las aguas de la ciudad de Madrid. Ah, mira. Y entonces, o sea, vos ahí empezaste un equipo que hace qué. Lo que hice fue, no, el equipo ya me lo daron. Entonces, bueno, era un equipo de diversas áreas y de diversos departamentos que lo que querían era aprovechar técnicas y herramientas creativas que, bueno, pues les propuse poner todas estas herramientas al servicio de la prospectiva y les parecieron, bueno, a todos les parecieron muy interesantes y hemos estado, pues, durante poco más de una semana en una formación de creatividad orientada a prospectiva. ¿Y qué les haces hacer? Bueno, pues de todo, desde identificar señales hasta constituirse como equipos de diseño. Hemos trabajado pues herramientas vinculadas con el backcasting, con con un poquito de prototipado. También date cuenta que todo esto era en un entorno online y el entorno online pues tiene una serie de carencias, ¿no?, y de límites también a los que te tienes que ajustar. Por ejemplo, ¿qué herramientas usás? Porque yo, por ejemplo, últimamente estoy usando mucho Mural o Miro, estos o Jamboard o esos para para mantener la concentración y hacer brainstormings colectivos, para que todos vean lo que todos los demás hacen. ¿Vos qué tipo de cosas haces? Pues te puedo decir que en estos últimos meses he pasado por unas cuantas. Mi favorita ha sido Miro y sigue siendo Miro porque creo que tiene un equipo de desarrolladores bastante potente y de hecho cualquier problema que te pueda surgir al poquito o te están contactando o tienes ahí un poco esa asistencia. En cuanto a la comunicación o la gestión con equipos, estoy utilizando Zoom. Sin embargo, estoy experimentando también con una de código abierto que se llama Jitsi. Gypsy funciona muy bien también.
Ajá, pues me alegro de que me lo digas porque es bastante complicado pedirle a las empresas, ¿no? Que se dirijan siempre a iniciativas y aplicaciones de código abierto. He pasado por todos, desde Teams, bueno, no lo sé, yo creo que me he adaptado como a 3 entornos diferentes en los últimos meses y la verdad es que me funcionan bien. Miro es el que más utilizo, desde luego, y hasta el punto de que ya hasta me he hecho una cuenta ahí y bueno, pues me he lanzado a editar todos los paneles y la verdad que funciona bien, me gusta mucho. Y a la gente no le resulta difícil. Sí, hay un primer momento de verdadero pavor, lo tengo que confesar. Y de hecho, la mejor práctica que puedo hacer con los equipos que no conocen estas herramientas es primero incluso una demo propia, personal, que ellos vean lo que yo estoy haciendo con los tableros, con 3 ejercicios muy básicos, ¿no? De a lo mejor de escritura, de subir una imagen, a lo mejor pegar 3 o 4 post-its incluso, y luego ya dejar que cacharreen ellos, que se sientan cómodos con la herramienta, que sientan, que vean que no hay ningún problema a la hora de equivocarse, ¿no? Todo lo contrario, que pueden editar y que pueden borrar, y luego ya sí nos lanzamos a experimentar en este formato pues más pautado que es el del taller, siguiendo una escaleta determinada y demás. Claro, a mí me pasa que esta semana tengo un taller con un montón de gente que no conozco, por ejemplo, y entonces lo que les hice hacer es ir a uno de estos, yo estoy usando Mural, entonces les hago ir y hacer algo antes. Entonces les pongo un link y les pongo algo para hacer como una tarea antes para que después cuando llegue el taller, bueno, se supone que ya si no lo entendieron tienen que haber visto el video que también se los linkeo. Entonces es como lo que uso. Ese es el formato, diríamos que lo que haces tú, Mariana, es a lo mejor lo más ortodoxo y lo que habría que hacer con un poquito de tiempo. Pero no, yo, fíjate, este proceso que te he contado anteriormente nos suele durar en torno a 15 minutos, 15-20 minutos. Y bueno, también he de decir que hasta ahora he tenido la gran ocasión de trabajar con gente que está familiarizada con el entorno digital. Entonces, es cierto bueno, pues no ha resistido ningún problema, ¿no? Hasta ahora. Pero tengo muchas ganas de hacerlo, por ejemplo, con chavales. A ver si tengo la oportunidad, que seguramente me den ellos a mí mil vueltas y me descubran varias funcionalidades, ¿no? Incluso. Con chicos más jóvenes, decís. Sí, con chicos más jóvenes, eso es. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿cómo es que te llaman para dar clases de creatividad? ¿Cómo surge esto en una organización? ¿Cómo se les ocurre, hey, a este equipo vamos a enseñarles creatividad? Bien, muy interesante, porque te puedo contestar sobre todo a la primera de tus preguntas. Y luego ya cómo deciden las organizaciones apuntarse a cursos de creatividad, eso ya lo desconozco, pero a mí me conocen porque estuve muchos años, bueno, muchos años, estuve 4 años aproximadamente, casi 5, formando parte de la programación de Factoría Cultural de Matadero, Madrid. Allí lo que hacía era como, digamos, el encargado de toda la programación de Design Thinking y de Service Design y diseño estratégico, ¿no? Entonces, por mis talleres pasó pues mucha gente bueno, pues que luego, con los que luego he tenido contacto y que me han llamado pues para sus formaciones o demás. En el caso del canal de Isabel II, pues sé que hubo algún duende por ahí que dejó mi tarjeta, me llamaron. El proceso es un poquito más largo porque al ser una empresa pública, bueno, pues tienes que entrar en un concurso y demás. Y bueno, pues he tenido la suerte de que ya hace un año di una formación de diseño estratégico, me valoraron muy bien y me han vuelto a llamar este año, para mi sorpresa. Yo pensaba que iba a ser un erial en cuanto al tema formativo por todo el asunto del COVID, pero la verdad es que he tenido bastante suerte y de hecho está prevista una segunda edición del mismo taller que seguramente llegue en enero o así. ¿Y en qué consiste una formación de diseño estratégico? Supongo que, bueno, parte son estas metodologías de creatividad. ¿Y qué más? Bueno, pues como suelo contar, nos basamos en la creatividad y en la innovación abierta, sobre todo. ¿Y qué es esto de la innovación abierta? Muy interesante. Pues para mí son las dos grandes fuentes de las que, en cierto nivel, ¿cómo decirte?, operativo, de ahí salen casi todas las prácticas de diseño que estamos viendo ahora, ¿no? Eclosionar. Al menos ese es mi modo de presentarlo en las empresas, que es un poco el target al que me suelo dirigir. Pues la innovación abierta
digamos, parte de que hay vías efectivas de tomar decisiones que van mucho más allá de la competición, de la competitividad con empresas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo cada empresa en su ecosistema pues tiene una serie de metodologías, de sistemas propios que difícilmente va a compartir en un entorno específico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esos límites corporativos empiezan a ser cada vez más porosos? Vemos que se empiezan a intercambiar pues, métodos, sistemas de trabajo que pueden ser muy productivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se pasa de la competitividad a la cooperación. Y básicamente para mí ese es el modo de explicar qué es el proceso de innovación abierta. Pero ¿cómo conseguís que suceda, no? Porque supongo que en cada organización hay como unas maneras de hacer que ya están como bastante enraigadas y que son difíciles que se cambien. Eso es. Y además aciertas cuando hablas de cambio. Al final esto es un cambio de cultura. Y de hecho, bueno, pues es interesante sentarte con los responsables del departamento, que son quienes habitualmente te atienden y te cuentan su modo de trabajar y te das cuenta, bueno, pues de que los departamentos no están conectados entre sí, no están vinculados, que incluso se pueden llegar a poner trabas, ¿no? Que tienen una serie de problemas que luego, por supuesto, identificas en un proceso de investigación, ¿no? Además del problema que ellos alegan o que ellos te transmiten, descubres luego que hay otros cuantos más y muchos de ellos tienen que ver con ese miedo, ¿no? A compartir desde unos resultados hasta unos procesos de trabajo. Es de lo que trata, ¿no? Al final todo esto, de darnos cuenta de que hay un montón de diferentes barreras, ¿no? Preguntas, gente con diferentes perspectivas y prioridades, y que eso es lo que hace que la innovación, o sea, que el cambio de innovación cerrada a innovación abierta no ocurra de la noche a la mañana. Te puedes encontrar cambios, pues, problemas organizativos, institucionales, barreras sociales, barreras incluso psicológicas de la gente, ¿no? A la hora de trabajar y de querer compartir o de querer abrazar, por así decir, un proceso de innovación abierta. ¿Y cómo hacemos? ¿Hay estrategias de diseño para taclear estas barreras sociales y barreras institucionales? Pues fíjate, yo creo que el taller en ese sentido es un ejemplo maravilloso, ¿no? A la hora de mostrar cuáles son los miedos de los participantes, ¿no? De los equipos de trabajo y sobre todo cómo diluirlos un poco. Bueno, lo primero es que se den cuenta que existe ese miedo, ¿no? Porque muchos cuando llegan, o sea, ya darse cuenta que existe ese miedo sería el primer pasito. Sí, sería un primer paso. ¿Qué ocurre? Que para que se den cuenta de que existe ese miedo incluso, les tienes que ver trabajar y tienes que empaparte un poco de esa cultura corporativa que a lo mejor llevan arrastrando, pues te puedo decir que he trabajado en empresas que llevan trabajando a lo mejor más de 300 años. Claro, en este caso era una como muy específica, pero sí, hay empresas que tienen en su estrategia una visión muy, muy, muy muy sólida, demasiado, ¿no? Hasta el punto de que pues, difícilmente va a ser maleable y bueno, pues es un entorno de trabajo, pues ya te digo, muy arcaico en muchas ocasiones y romper esas estructuras es bastante complicado. Llega un momento, bueno, pues que tienes que colar, ¿no? Algún tema o incluso, bueno, antes lo que se hacía era que el proceso de investigación se regalaba, ahora ya no llegamos a esos extremos, pero sí que hay veces que tienes que incluso que ceder, ¿no? A una serie de exigencias, por llamarlo así, de los directores de departamento. Pero ¿cuánto tiempo duran estos talleres? Porque lo que yo veo es que el cambio organizacional en general es una cosa lenta. Es una cosa muy lenta y de hecho tienes toda la razón y de hecho además bueno, yo vivo, vivo en un país en el que es bastante complicado cambiar de forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, los talleres pueden durar en mi caso, desde una semana hasta el más largo en el que he estado ha sido 3 meses. Entonces, claro, es evidente que en una semana, bueno, pues lo que vas a conseguir, aunque no te lo digan, es sacudir conciencias. Bueno, ya sí que te lo dicen, porque ya lo preguntas y ya, bueno, pues tengo mis estrategias para saber qué les ha parecido o cómo lo están experimentando. Y ese ya es una semilla interesante que plantar, ¿no? Porque no la plantas tú, sino que se encargan los propios trabajadores de la empresa, ¿no? En llevar un poco todas estas experiencias y aprendizajes. Pero cuando tienes la oportunidad de trabajar con un equipo durante 3 meses, es porque desde el primer momento han confiado en ti, en lo que haces, en lo que dices y sobre todo en una forma de trabajar
que les va a abrir un montón de vías, ¿no? Y un montón de posibilidades. Tú fíjate, gestionar, por ejemplo, con las empresas el tema del foco a corto plazo, tan presente en el día a día de las empresas, por lo menos aquí en España, ¿no? Cuando les dices que todos los procesos de innovación se experimentan a largo plazo, pues a lo mejor empiezan a abrir los ojos. Cuando les cuentas cómo lo pueden hacer, ¿no? Cómo pueden medir los efectos, comprobar el valor de la innovación, ¿no? A medio plazo, pues a lo mejor ya se animan y empezamos a trastear y empezamos, bueno, pues a desentrañar los problemas que pueda haber en la organización, tanto a nivel interno como externo, y a partir de ahí van surgiendo otras preguntas. Por ejemplo, cómo gestionar todo esto con los agentes involucrados, con los clientes, con los proveedores. Se necesita a lo mejor un perfil especial que gestione por lo menos todo esto de la creación colaborativa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? O incluso temas de propiedad intelectual, porque claro, estamos hablando de un proceso en el que se comparten muchos métodos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué compartir? ¿Cómo compartir? ¿Quién va a salir beneficiado, ¿no? Cómo gestionar incluso las patentes en caso de que las haya. Nos damos cuenta, bueno, yo me he dado cuenta de que parte de la economía de Occidente descansa en el tema de patentes, ¿no? Me ha pasado incluso de hablar con empresas de, bueno, yo me dedico al diseño y mi interés está sobre todo en temas de creación colaborativa, ¿no? Y diseño participativo. Ah, bueno, eso del design thinking ya está pasado de moda, nosotros lo llamamos, pues, ¿qué te voy a decir? Design incursivo, y además lo hemos patentado y seguimos una serie de pautas, ¿no? Que son estas. Y dices tú, pero madre mía, si es que están copiando la misma esencia del diseño, se la están llevando, ¿no? La están, digamos, fagocitando, y además le han dado un nuevo nombre y seguramente se están lucrando con un método que no es de nadie, que no pertenece a nadie, sino que es esencia pura del diseño. Pero bueno, me voy encontrando con todo tipo de barreras, ya te digo, organizativas, que bueno, que no me lo ponen fácil muchas veces, pero sobre todo no a mí, porque yo por lo menos tengo los recursos para salir adelante, sino que esto va calando en los trabajadores de las empresas y les hacen ver, digamos, va formando parte de ese imaginario empresarial, de esa visión empresarial, ¿no? Lo divertido es que los propios trabajadores conmigo, bueno, pues seamos capaces de tirar un poco esos muros y darnos cuenta de que hay otras vías más interesantes, más productivas y sobre todo más vitales, ¿no? De trabajar. Y no sé, una de las cosas que a mí me parece que siempre en general se podía trabajar y que ayudaría a eliminar estas barreras es el tema de qué cosas se miden y cómo se miden, ¿no? De los famosos Key Performance Indicators, que muchísimas empresas o muchas organizaciones terminan como presos de eso sin realmente reevaluar constantemente qué es lo que están midiendo y para qué. Eso es. De hecho, esto forma parte de la motivación de las empresas, ¿no? Que muchas veces lo comento. Cuando ellos te dicen claramente que quieren un objetivo cuantificable, bueno, pues claro, a lo mejor les tienes que decir que mi tarea no es tanto esa como, bueno, pues podemos ver si ese es el gran objetivo, cómo acercarnos. Les puedo hablar del índice de diseño, ¿no? De cómo hay ciertas empresas que apostando por la investigación con usuarios, el trabajo con prototipos o la creación de equipos de trabajo, pues les permiten incluso superar, ¿no? En cierta cuantía el índice de Standard & Poor's 500, ¿no? Ese índice maravilloso y en el que se fijan muchas empresas y muchas multinacionales, pero sobre todo lo que yo les hablo es de otro tipo de motivaciones más intrínsecas, ¿sabes? Que tienen más que ver con la autonomía, con la maestría, con un propósito. Fíjate que estoy acostumbrado a estudiar temas de métricas también, ¿no? Por mi formación y tal, pero es algo de lo que procuro, por lo menos a priori, huir. Y si es necesario, pues ya hablaré con el departamento de contabilidad y si lo que quieren es llegar a unas metas específicas, ¿no? Que tienen que ver con KPIs o demás, pues a lo mejor no es mi perfil el que necesitan. Pero cuando vos hablas de cómo se podría experimentar procesos a medio plazo, cómo se pueden probar cosas, ¿me das algún ejemplo? Porque vos decías que los procesos de experimentación en realidad suceden a largo plazo, pero que sin embargo a medio plazo hay cosas que se pueden probar. Así como a corto plazo, por ejemplo, se gana cierta confianza creativa, te das cuenta de que los departamentos pueden trabajar y pueden colaborar de una forma más óptima, ¿no? Se puede fomentar el talento interno de otra manera, incluso surgen habilidades que antes estaban ocultas.
te das cuenta de que hay formas de ajustarte a retos, ¿no? De una forma como más específica, ¿no? Pues a medio plazo nos vamos encontrando a lo mejor que se crea cierta comunidad, ¿no? Es más fácil cuando empiezas a involucrar a usuarios finales, ¿no? Cuando empiezas a involucrar a los proveedores incluso de una empresa pequeña o a los agentes que forman parte del tejido, es cuando se crea esa comunidad y de un modo que antes no se había pensado nunca, ¿no? Y además se está fomentando de esta manera el sentido de pertenencia, que es algo que por lo que las empresas serían capaces de matar, ¿no? Últimamente. En otro sentido también, bueno, pues empiezas a convertirte poco a poco en un referente de diseño en el mercado. Empiezan a ver que, bueno, pues que esto les está dando sus frutos y empiezan a posicionarse también. Al mismo modo, además, empiezan a fomentar el pensamiento crítico en sus laboratorios incipientes, ¿no? Se empiezan a dar ahí pues, ciertos debates y ciertas prácticas que antes no se daban. ¿Qué más te puedo contar? Se empiezan a reducir riesgos también. Pero esas son cosas como que vos te das cuenta, porque cuando uno tiene estos indicadores o estas cosas, es como la cuestión es cómo los demás se dan cuenta también, ¿no? Bueno, es el día a día también. Y ya digo, parte de la gran esencia de todo esto surge del laboratorio de diseño. Cuando una empresa, por pequeñita que sea, que además, bueno, pues esto es habitual, ¿no? Por pequeñita que sea, funda o crea un laboratorio de diseño y tienen lugar en estos laboratorios de diseño todas estas prácticas de las que hablábamos, ¿no? Pues a medio plazo se empieza a ver que el tejido se va creciendo y que se van incorporando nuevas visiones y nuevas prácticas también. Entonces, eso se puede medir, por supuesto que se puede medir. Es algo, llamémoslo intangible, bueno, es algo que se empieza a notar en las empresas. Y de hecho, surgen nuevas iniciativas y la gente quiere más, porque poner un paso en todo esto, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Para las mentes que somos un poco inquietas. Enseguida queremos ver qué hay más allá y qué otras herramientas hay y qué otras derivaciones ha tomado el diseño y qué otras posibilidades hay. De repente, pues quiero invitar a esta persona a que venga a hablar o quiero invitar a este otro a que nos ayuden para prototipar esta idea, porque identificamos que necesitamos un perfil de este tipo, de este otro. Y claro que todo eso genera mayor comunidad y mayor sentido de pertenencia. ¿Cómo medimos eso? Pues ya te digo que es un ámbito de actuación en el que vamos, de ahí me salgo, ¿no? No, yo no digo que es una cuestión de medirlo, pero es una cuestión de darse cuenta. Sí, pues yo creo que se ve cuando tienes un equipo que empieza a entusiasmarse por estas prácticas y que incluso dedica parte de su jornada laboral a experimentar en estos talleres. Lo ideal sería que eso estuviera retribuido también. Lo que pasa es que estoy viendo que cuando comienzan estos pequeños laboratorios, pues siempre es como con proyectos de bajo riesgo, ¿no? Un proyecto a lo mejor muy potente, pues si estamos trabajando con una financiera, a lo mejor tenemos la oportunidad de, bueno, pues ver cómo podría impactar esa financiera a largo plazo en determinada comunidad, o ver cómo podría impactar, o ver cómo podríamos involucrar a cierta empresa pública para que nos eche una mano en el tema de la comunicación y a largo plazo ver qué resultados pueda tener, ¿no? Y hacer ese seguimiento. Es inocular esa forma de trabajo, eso es. Son intervenciones pequeñas que después, cuando uno les va bien, si tiene suerte que le vaya bien, lo que haces es darle mucha visibilidad. Bueno, incluso cuando te va bien, esto es interesante lo que planteas, porque no tiene por qué irte mal para hacer esto. Quiero decir, lo interesante es hacerlo cuando te va bien, No, porque bueno, pero es una experimentación y siempre está el riesgo de que te salgamos. eso es. No, y el problema además que estamos viendo ahora también es que ahora mismo hay una serie de prioridades que puedan parecer que están reñidas con la experimentación, cuando creo que ocurre todo lo contrario. Es cierto que no es que se haya perdido el tiempo, tampoco quiero ponerme Julio Cristiano aquí, ¿no? Y hablar de la culpa, pero sí que es verdad que el día a día pues nos come en muchas ocasiones y hay muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que no le han dedicado el tiempo necesario a lo mejor a esta experimentación y a fomentar la imaginación entre sus empleados y estamos viendo pues que a lo mejor en épocas más complicadas pues es más difícil también atender esta serie de experiencias, ¿no? A mí lo de la culpa me encantó, porque en realidad la culpa motiva muchísimas cosas buenas, ¿no?
O sea, si de hecho la culpa de no estar invirtiendo suficiente en innovación hace que armemos un laboratorio de diseño para hacer algunos experimentos, amamos la culpa. No, me río, pero no me... Quiero decir, yo creo que es el más distópico desde mi punto de vista de los escenarios. Si la culpa te lleva a formar un laboratorio de diseño, estoy seguro de que podríamos haberlo organizado antes, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Eso también, ese síndrome siempre de, es que esto no es propio de aquí, ¿no? Tiene mucho que ver con eso también. Eso de aceptar ideas del exterior, que también es como para mí es un poco judio-cristiano también, ¿no? Si hablamos bueno, pues de costumbres muy arraigadas en muchas empresas. Parece que me dedico solo a abordar empresas cristianas, pero no, ni mucho menos, ¿no? Hasta ahora, y es verdad que no he tenido que defenderme de ningún postulado así religioso a la hora pues eso, de contar lo que hago y qué podemos obtener de todo esto. Germán cuenta que empezó dando talleres de design thinking, pensamiento en diseño. Para mí es interesante cómo el pensamiento en diseño nos acercó a otras disciplinas y muchos hoy en día entienden más sobre diseño por la difusión que tuvo ese concepto. También hay bastante crítica, porque como muchos otros conceptos que se ponen de moda, se bastardean, pierden el sentido y se descontextualizan. Si nos concentramos en lo positivo de que más gente entienda el pensamiento detrás del diseño o el pensamiento en diseño, yo diría que una de las ventajas es que más gente se anima a probar cosas, a hacer prototipos y pilotos como manera de avanzar el conocimiento en un área. Y también hizo que gente que viene de otras disciplinas como Germán se acerquen e interesen por el diseño. Así que sigamos escuchándolo. Che, y una cosa que estuviste haciendo es investigando sobre el decrecimiento. ¿Me contás sobre eso? Madre mía, esto es un campo, eterno. Vamos a ver, pues al decrecimiento llego en parte por mi formación, porque hace siglos pues conseguí licenciarme en economía, hace muchos años. Y de repente, bueno, pues no de repente, sino que veo que tiene un montón de vínculos con las prácticas emergentes del diseño, ¿no? Y que el decrecimiento, bueno, pues es una opción más de otras tantas que hay de salvar un poco este colapso ecosocial al que parece que nos dirigimos, si no es que estamos ya, pues de manera atroz. Entonces, bueno, me interesa mucho, ya te digo, pues todo lo que tiene que ver con decrecer, ¿no? Con decrecer, con despatriarcalizar, con destecnologizar, que diría Carlos Taibo y una serie de pensadores a los que sigo muy de cerca. Y, por supuesto, todas estas prácticas con el diseño, ¿no? Que, bueno, pues hay un montón de gente últimamente investigando y practicando con esto, desde Jorge Camacho, ¿no? Con sus modelos de diseño a partir del colapso, como te comentaba, hasta el diseño de transición, pasando, bueno, pues por unas cuantas prácticas que cada vez hibridan más, ¿no? Estas opciones que tenemos ante el colapso ecosocial. Está bien, pero ¿vos qué estuviste investigando? Bueno, pues te puedo contar que en los últimos tiempos estoy formando parte de la red de transición. Esto es una red que nace en 2014 y que nace en Inglaterra, en el pueblo de Totnes. El pueblo de Totnes consigue, digamos por así decir, involucrar a todos sus vecinos para decrecer en términos energéticos, para bueno, fomentar el consumo de productos locales, llegan incluso a crear pues, su propia moneda, ¿no? Y entonces es un experimento que consiguen exportar a muchos países, sobre todo primero de la Commonwealth, por supuesto, y luego ya pues de todo el mundo. Y bueno, pues se hace a escala local, ya te digo, a pesar de que es una red, y se les llama a estas iniciativas, a estos pueblos, se les llama ciudades en transición. Además he tenido la oportunidad de colaborar con ilustraciones y con dibujos en una de las revistas que más han potenciado todo este movimiento cooperativista también, por supuesto, que se llama Steer to Action.
digamos que es como remueve hasta la acción. Y he tenido la oportunidad pues de colaborar con ellos durante muchos años, desde aproximadamente yo creo 2011, 2012. Y esta revista o la red esta de transición no tiene nada que ver con el diseño en transición. Sí que tiene que ver, porque al final los objetivos son muy similares. Date cuenta que de lo que se trata también es de crear nuevos escenarios, nuevas estructuras, ¿no? Organizativas que posibiliten modificar estilos de vida, en lugar de reparar ineficiencias del entorno material que sabes que luego van a volver de una forma o de otra. Entonces, todo esto se basa bueno, pues procesos de trabajo adecuados a estas expectativas, como pueden ser las prácticas colaborativas, ¿no? Y de creación colaborativa. Y por eso, pues el rol de diseñador se aproxima mucho más al de diseñador experto dentro de un proceso colectivo donde al final todos están diseñando. Entonces, tiene mucho que ver. Para mí es un punto, es una bisagra muy interesante entre el diseño y la economía, en este caso, o cualquier otra disciplina más vinculada con el tema social. Por eso hablo de transición hacia... Vos estudiaste economía y también estudiaste diseño. Yo hice de todo. Yo tengo un gazpacho aquí formativo importante. Yo estudié economía, después estudié diseño porque me tomé la revancha, por así decir. Desde pequeñito dibujado y me ha interesado pues todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura. ¿Qué diseño estudiaste? ¿Gráfico? Estudié diseño gráfico digital, sí. Luego hice un máster en gestión cultural también mientras estaba trabajando en una agencia especializada en comunicación sociocultural y además muy dirigida al público infantil. Y en un momento nombraste una factoría cultural de Matadero. ¿Qué es eso? Factoría Cultural de Matadero Madrid fue un vivero de industrias creativas con el que empiezo a colaborar hace muchos años, cuando abren sus puertas en 2014. Y bueno, pues ya digo, es un vivero, era una empresa privada que estaba en un espacio público de Madrid, como es Matadero Madrid, no sé si tienes la oportunidad de conocerlo, y que, bueno, pues yo allí estuve haciendo un poco de todo, ¿no? De todo vinculado a diseño. Ahí tenía la programación de talleres en Design Thinking y en diseño estratégico. También, bueno, pues editorial, hicimos talleres también de fanzines. Y bueno, pues durante los últimos tiempos estuve como asesor de prototipado de nuevos proyectos. Pero la idea es como que, o sea, cuando vos decís que es un vivero de industrias creativas, la idea es como impulsar las industrias creativas, o sea, como que viene una industria creativa, me paga, tomo unos talleres y le doy formación a un montón de startups o spin-off o como quiero llamarlas. Básicamente así funcionaba. Y de hecho, bueno, pues mutó en su momento y ahora se llama Factoría de Industrias Creativas y hacen eso, sí, tienen un itinerario de innovación que llaman. Actualmente está bueno, pues tiene vínculos con Iberoamérica también. De hecho, pues está previsto que de aquí a unas semanas hable sobre el Journey Map, ¿no? Para que te hagas una idea. A gente que está ¿Hable sobre qué? El mapa del usuario, el viaje del mapa de... Las rutas del usuario, las rutas del cliente. Eso es, y de cómo lo pueden adaptar a sus proyectos, ¿no? Entonces está previsto un webinar y demás. No he dejado de colaborar con ellos, sin embargo, ya no estoy directamente vinculado, por así decir. Ok. Sí, como que ahora sos autónomo trabajando. ¿Y cómo es esto de hacerte autónomo? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de hacer este tipo de proyectos? Porque lo que vos estás haciendo, de alguna manera, todo este como cambio en la organización cultural es muy parecido a lo que yo hago, pero desde adentro y teniendo un sueldo y el mismo mail que mis colegas, digamos, ¿no? ¿Cómo es esto de hacerlo como autónomo? Y me imagino que centrándote más en proyectos a largo plazo, ¿no? Estoy seguro que esa es una de las grandes diferencias con mi trabajo. Seguramente tengas menos clientes, por así decir, y de mayor recorrido. Sí, y aparte para esos mismos clientes, que en realidad no son clientes, son mis colegas, hago muchas cosas para establecer la relación, que no necesariamente son de diseño. Claro. Seguramente que a vos no te piden, por ejemplo, hacer más lindos los Excels. Bueno,
yo hago esas cosas. No, porque hago presentaciones geniales. No, pero sé por dónde vas, sé por dónde No, vas. no, 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 no. A mí mis colegas me dicen, ¿cómo agarras este Excel y lo hago más bonito? Entonces quieren que yo les dé instrucciones a ellos para que les salga más lindo el Excel. No, ese tipo de experiencias, Ese ¿ves? No tipo de las cosas he... vos no tenés que hacer. No, eso no lo he vivido. Yo vivo otro tipo de experiencias, la verdad. Pues como llegué a ser autónomo, pues por necesidad, ¿cómo decirte? En 2011, creo que fue, 2012, experimenté lo que era estar en el paro después de que, bueno, pues de 7 años trabajando para esta empresa. Y bueno, España estaba entonces en una recesión increíble y el único modo de salir adelante pues fue, ya te digo, pues presentando un poco mis habilidades junto o con la de otras compañeras, en este caso a Factoría Cultural. Además que bueno, pues nos presentaron y el tema cuajó y salió adelante esto. Y gracias a eso pues he podido hacerme pues, picar de aquí y de allí, entrar en diversas empresas y formar una programación de formación también y seguir con temas de diseño gráfico, que también me dedico al diseño gráfico, y hablar de, bueno, pues de modelos de negocio, ¿no? Que al final, pues ya te digo, pues he conseguido que todo ese gazpacho del que te hablaba antes, ¿no? Formativo, pues tenga cierto sentido y además, pues hasta ahora, a día de hoy, pues lo estoy consiguiendo. Y bueno, pues a ver si podemos seguir adelante con todo esto. Es verdad que sí que me pillas en un momento, te comentaba al principio, de cambio y es bastante probable que para el año que viene haya novedades y pueda extender un poco mis redes, ¿no? A pesar de que no me siento solo, porque tengo un montón de proyectos y trabajo con un montón de compañeros, pero sí que es verdad que la figura del autónomo, esa figura del autónomo solo, ¿no? Peleándose consigo mismo, con una serie de conceptos y de estrategias, pues hasta ahora ha sido la más habitual en mi caso y espero que a partir del año que viene pues las cosas cambien un poquito más y pueda formar parte de equipos de trabajo también, ¿no? De esos equipos de trabajo de los que hablo tanto. Pero vos trabajás en un espacio de coworking con otros. Ahora sí, ahora estoy en un coworking, sí, sí. O sea, como que ser autónomo y trabajar con otros también es como una especie, o sea, no estás tan solo. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Además, soy, soy una persona, soy un ser que alterna entre lo social y lo, bueno, llamémoslo ratón de biblioteca. Entonces, cuando quiero juntarme con gente, pues claro que lo hago. Sí, sí, no. Estoy en contacto con gente a diario y de hecho ya digo que tengo mis redes, ¿no? Me quejo mucho de esto, pero no estoy solo, ni me siento solo, ni mucho menos. Y date cuenta además que los clientes que repiten, pues ya ocurre un poco como lo que tú decías, ¿no? Que los clientes que repiten, pues ya forman parte, pues de esa red, ¿no? Con la que puedo incluso, claro, ya puedo testear con ellos soluciones, ya me puedo pegar a la hora de decir, oye, pues ¿qué te parece esto, esto, otro, tal? Nos enviamos pues informes de tendencias que sabemos que no valen para nada, pero estamos ahí, todos están contentos, pues creando cierta red que es la que me anima, ¿no? Muchas veces. Es ese entorno, fíjate, es curioso esto, porque también es ese entorno de apoyo ante la opción de fallar, de la que hablo muchas veces cuando uno se enfrenta al cambio, ¿no? A ese cambio de innovación cerrada a innovación abierta. Está claro que tienes que tener una dirección, ¿no? Y poco a poco la fui conformando cuando me hice autónomo, una dirección definida, ¿no? Una serie de puntos positivos que sabes que vas a conseguir, ¿no? Una serie de... Como objetivos. Sí, están esas direcciones, ¿no? Por una parte, esa dirección, decir, oye, pues mira, me voy a hacer autónomo y además quiero investigar en las prácticas del diseño y eso fue lo que hice y digamos que me lancé, ¿no? En su momento decíamos que éramos un poco kamikazes, pero había que hacerlo. En segundo lugar, pues ya te digo, esas son motivaciones. Es que en el fondo son motivaciones, que tengas claras tus motivaciones. Extrínsecas e intrínsecas de lo que hablábamos antes y sobre todo ese entorno de apoyo ante la opción de fallar del que se habla tan poquito, ¿no? Porque se habla mucho en diseño, se habla mucho de hay que fallar y fallar hacia adelante y fallar con alegría. He llegado a escuchar, ¿no? Sobre todo cuando estás prototipando y demás o cuando te estás lanzando a un nuevo cambio cultural. Pero si tú puedes fallar las veces que quieras, pero si no tienes un entorno de apoyo, de poco te vas a servir orientarte hacia ese cambio. Entonces considero que yo lo tengo y que, claro, cuando estás
trabajando y estás contándole todo esto a una empresa, ¿no? A un directivo o a un jefe de departamento, pues le dejas muy claro que tiene que creer en el proyecto y que tiene que creer en este recorrido, ¿no? Porque si no, no va a haber manera de hacer nada. Muy bien. ¿Y qué te imaginas en el futuro? ¿Hacia dónde quieres ir? Pues me encantaría a nivel personal y a nivel profesional, por ejemplo, por supuesto, pues aplicar el diseño en temas vinculados con las relaciones humanas, a la construcción de mayor comunidad, porque creo que el diseño tiene mucho que hacer ahí y no ha hecho más que empezar, ¿no? Y de lugares pues sostenibles, cuando no verdaderamente revolucionarios, ¿no? Aplicar pues transformaciones sistémicas para potenciar un poquito más la resiliencia y la sostenibilidad también, aprovechar la imaginación, aprovechar la creatividad y la experiencia, esta sabiduría popular incluso que está tan denostada, ¿no? en un entorno globalizado, e identificar un montón de vías de transformación, que yo creo que es un poco lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que me gustaría plantearlo de un modo más evidente, ¿no? Y que no sea tan velado, sino que sea parte de todo aquello que puedo ofrecer. Y por lo tanto me gustaría ver transformaciones en este sentido, ¿no? Como te parece que esto lo haces, pero que queda como un poquito escondido en tu actividad. Creo que lo hago a nivel micro y me gustaría, bueno, pues orientarme de un modo más explícito hacia todas estas prácticas. Sí. ¿Y qué estás leyendo que te inspira? Pues me gusta de todo. Escucho desde podcast de temática social como Pobres Ratas, por ejemplo, o Crítica sobre la Mar. ¿Cómo cuál? Hay uno que se llama Pobres Ratas que me gusta mucho. Sí, lo llevan unos chavales muy jóvenes y me inspiran un montón, ¿no? Y luego también, pues no lo sé, pues me gustan mucho los podcasts. El tuyo, ya te digo que me gusta un montón. He tenido que dejar de escucharlo porque me abruma muchas veces, aunque lo retomo, es broma, lo retomo. Y además sé que tenemos un conocido en común al que le encanta. Colabora, ¿Cómo te abruma mi podcast? porque veo perfiles que por lo menos en el entorno más cercano a mí no existen. ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo, sin ir más lejos, tú misma en Finlandia. Creo que me parece increíble, ¿no? Que Finlandia haya apostado durante tantos años y lleva apostando durante tantos años. Además, siempre lo comento, ¿no? El caso de Escandinavia, que para mí es fabuloso, por el diseño centrado en las personas y más allá de las personas, por supuesto, porque ahora está ese debate, ¿no? Pero cómo el diseño ha calado tanto en la cultura, ¿no? Y en las tomas de decisiones, de arriba abajo, de abajo arriba, las horizontales, cómo el diseño está prácticamente en todas partes. Y creo que ahí hay un cambio, bueno, se ve ese modo de trabajar. Entonces, a mí no es que me dé envidia, pero sí que me gusta mirar hacia allá y luego ver todo lo que se podría hacer. Por eso digo que tenemos un montón de camino por delante. Entonces leo mucho sobre diseño, pues ya te digo, desde Arturo Escobar. ¿A quién estás leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo más sobre decrecimiento que sobre diseño, pero sobre diseño he leído siempre pues a Dan Hill, que me gusta mucho, Arturo Escobar, a Ezio Manzini. ¿Y sobre decrecimiento quién lees? Sobre decrecimiento, pues tengo grandes referentes. La verdad es que hay buenos referentes aquí en España, ya te digo, desde Carlos Taibo, pasando por Yayo Herrero o Jorge Risman, que, bueno, la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué hacen? Bueno, pues sobre todo instalarse en las prácticas que casi son revolucionarias a día de hoy, ¿no? Hablar de decrecimiento, cuando sobre todo estamos viendo que al capitalismo le va a costar mucho dejarnos, ¿no? Y nosotros aún más al capitalismo. Entonces, las opciones decrecentistas se saltan todo este sistema y apuestan por modos de vida mucho más acordes con la naturaleza del ser humano, ¿no? Tampoco no soy experto en decrecimiento, ya te digo que ha sido, sobre todo este año, cuando he Pero te decidido interesa el tema. mucho, porque parte también de esa necesidad vital, ¿no? Que llevamos a algunos de reconectar con una serie de historias, ¿no? Que se han perdido, de prácticas que se han perdido también en este país. Vivo en un país muy especial, ¿no? En el que ha habido, pues, por así decir, porque ha pasado cierta tabula rasa. Y esto que estamos llamando democracia, pues la verdad es que es un proceso también un poco turbio y en definitiva se han dejado atrás un montón de prácticas muy propias del que fue nuestro día a día y me gustaría pues investigar más sobre eso, ¿no? Y ver cómo el diseño puede
ayudarnos a todos estos movimientos que estamos viendo ahora, ¿no? De huida masiva de las ciudades al campo o de, bueno, o de simplemente pues, o reconectar con nosotros mismos sin la necesidad de dispositivos electrónicos. Creo que se pueden hacer un montón de cosas. Che, una pregunta. Tengo un par de preguntas que preguntan los escuchas, porque les pregunté por Twitter y por Instagram qué quieren preguntarle a los entrevistados. ¿Qué objeto o situación de diseño sintetiza su visión de diseño? Pues voy a ser un poco simplista aquí, pero voy a barrer para casa. Para mí el taller. Para mí el taller de diseño. ¿Por qué? Porque ahí recojo mis propias revelaciones, ¿sabes? Es casi un campo de estudio para mí sobre la creatividad y sobre la innovación abierta. Bueno, pues este año, por ejemplo, que he tenido que volcar todo al online y que ofrecer formaciones en online, pues no se viven de la misma manera, ¿no? Que cuando estás haciendo un taller en formato presencial. Pero para mí el taller y ese momento específico de prototipado colaborativo o de experimentación colaborativa es sin duda, bueno, pues yo sé que esto forma parte de una visión como muy específica, ¿no? Del do it with others y tal, y que hay otras formas de aprender diseño, pero esta a mí me ha valido, me gusta y creo que sobre todo es muy visual y es una forma de dar a conocer, ¿no? Y de visibilizar todo lo que puede hacer el diseño. Y yo pienso, te voy a decir que ahora que no puedo hacer mis talleres en la oficina, justo la semana pasada iba a organizar unos en la oficina y nos terminaron diciendo que no podemos ir más. ¿Cuánto de lo performativo que tienen, no? ¿Cuánto de eso, de lo de mirarse y tocarse, a pesar de que uno no se toca mucho con los finlandeses, pero hay algo muy de lo teatral y de lo que pasa en cuando entendés los gestos de las otras personas? Es como ser facilitador de un taller online cambia muchísimo porque uno ya deja de estar interpretando esos gestos y todo lo que está pasando alrededor, cuando el único gesto es como mueven un post-it en un mural o en un miro. Totalmente de acuerdo. Hablas de performativo y es que hay verdaderos rituales, de hecho. Sería objeto de estudio incluso para la propia antropología, ¿no? El taller de diseño como práctica absoluta, ¿no? De todo lo que ocurre con el diseño. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues he sido capaz de lidiar hasta con veintitantas personas en un taller presencial y sin embargo en el formato online pues es mejor que te veas acompañado siempre de alguien, ¿no? Y no digo que lo anterior sea lo correcto, ni mucho menos, pero no tiene nada que ver. Desde el lenguaje no verbal hasta lo que tú dices, ¿no? Esa presencia, ¿no? Que puede haber en los talleres, para pautar el ritmo, pautar una estructura. E incluso la propia escaleta del taller cambia cuando estás en el online y cuando estás en la vida real. Entonces, bueno, pues sí, de hecho es que estoy deseando, ya te digo, retomar esa programación presencial y de hecho me voy a lanzar a la aventura el mes que viene con un taller presencial de diseño estratégico centrado un poco en la perspectiva. Y eso que le decía a los organizadores aquí en el coworking, si no viene nadie, bueno, pues por lo menos lo habré hecho, ¿no? Es casi una droga, ¿no? El juntar a gente y ver cómo trabajan, cómo debaten. A mí me gusta mucho provocar, además, entonces, claro, no es lo mismo hacerlo que en formato presencial que en el online. En el online necesitas más días, ¿no? Hasta que te conozcan un poco. Sin embargo, creo que muchas veces la presencia, bueno, los que somos observadores e intuitivos, pues cuando tú ves a alguien en un taller, ya más o menos entiendes por dónde va a ir, ¿no? Y en función de cómo se mueve, pues, y cómo se relaciona con sus compañeros de equipo, pues tienes esa sensación de que sabes si va a ir bien o si va a ir mal. Eso, por ejemplo, no lo tienes. Y te hablo como facilitador, ¿eh? En los talleres. Sí, es así. Muchísimas gracias por la entrevista. Germán dice que está deseando volver al taller presencial. No puedo estar más de acuerdo. Muchos de los talleres que hacemos para hacer tormentas de ideas se pueden técnicamente hacer con las herramientas que tenemos, pero perdemos mucho. Justo estoy leyendo un libro sobre la intuición en los procesos creativos y justamente estudia cómo para escuchar la intuición hay que escuchar el cuerpo, no solo el cerebro. También propone que el espacio donde sucede una interacción influencia en las decisiones que tomamos. Y en estas interacciones online no estamos muy en contacto con nuestro cuerpo, ni tampoco estamos en el mismo espacio. El libro se llama Intuición Inteligente y es de Asta Rami.
pero está solo en finés por ahora. Siempre pongo las entrevistas en listas, y un poco para contextualizarlas y un poco para que sea más fácil navegar entre entrevistas para los que recién descubren el podcast. Esta entrevista va a ser parte de la lista España y Diseño, pero me doy cuenta que quizás no entra en ninguna otra lista más. Quizás tendría que armar una lista donde hablamos de transformar organizaciones y de diseño estratégico. Apenas tengo tiempo, la armo y les cuento. Otra cosa que no puedo dejar de comentar es que Germán me dice que este podcast lo abruma. Supongo que es muy intenso, y eso me lo dijeron varios, pero hay algo de la manera de hacer las cosas que no sé si puedo cambiar. Soy así, no creo que puedo hacer algo más liviano o cómico, porque no se me da. Quizás en este nuevo periodo donde hago entrevistas con otros sea posible hacer las cosas diferentes. Vamos a ver qué sale. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.